Bueno, está con nosotros el doctor Pedrasoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Lagarto, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Hola, chicas. Ha traído un tema muy común. Muy común. Atención, mujeres y hombres. Yo no sé en qué proporción se dará, pero es muy común y por ahí hay algunos que no le prestan atención. Edemas. Digo yo es muy común porque a mí me parece. No soy médico, lo vamos a preguntar, pero miren. Cuando el edema es local, sus causas son dilataciones venosas, obstrucciones venosas, trombosis, más conocido como obstrucciones linfáticas, daño inflamatorio de la pared capilar, inflamación, traumatismo, quemaduras, picaduras. Mirá si son comunes los edemas. Cuando el edema es generalizado, se presenta edema renal, cardíaco, cirrótico, carencial, idiopático, y es producido por síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, hipertensión portal de la vena porta, hipoproteinemia y causas desconocidas. Bueno, doctor, es común, como digo yo, ver edema. Sí, es muy común porque vos ves que el espectro de patología es muy amplio y abarca gran cantidad en el espectro en lo que es el grupo etario, en la edad. ¿Y qué sería el edema? ¿Qué es lo el edema es la extravasación, atrás en la pantalla estamos viendo la extravasación del líquido intravascular al espacio intersticial, al espacio extravascular. Ajá. Si bien al principio podemos clasificar al edema como intracelular o extracelular, porque también hay un edema que es el carencial, que es por una hipoproteinemia congénita, que lo que se hincha es la propia célula. La célula ingiere líquido y se hincha la célula. Pero el edema en sí es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Y vos me dirás, ¿qué es el espacio intersticial? Nosotros, todo el cuerpo humano está constituido por miles de millones de células que están todas juntas. Pero vos imaginate que entre célula y célula hay un espacio, que es súper microscópico, pero que existe. Que por ese espacio entre célula y célula hay líquido y se va transportando líquido y proteína. Cuando ese espacio intersticial aumenta de tamaño más de lo normal, más de lo habitual, más de lo que debe ser, se denomina edema. Edema. ¿Es lo mismo que retención de líquido? Bueno, esto es una palabra muy común de escuchar, retención de líquido. ¿Por qué retengo líquido? ¿Dónde retengo líquido? Eso es lo que hay que hacer el diagnóstico. No se retiene líquido porque sí. El cuerpo está preparado, cuando tenemos un estado de salud óptima, el cuerpo humano está preparado para soportar la ingesta de líquido, así sea de 1 litro, de 5 litros o de 10 litros de líquido. Cuando hay un desbalance o hay una alteración orgánica en donde el cuerpo deja de poder manejar este volumen de líquido, es cuando comienza a producirse edema, que es la acumulación de líquido intersticial. Por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia renal, a donde estoy perdiendo gran cantidad de proteínas, la proteína me da lo que se llama la presión oncótica. Dentro del espacio intravascular hay proteínas que traen líquido. Me traen el líquido y me lo traen para adentro del vaso sanguíneo, de la vena, para que ese líquido después vaya a ser filtrado por el riñón y eliminado por orina. Cuando yo pierdo esas proteínas, me baja la presión oncótica. La cantidad de proteínas en el espacio intravascular disminuye. Al disminuir ya no tiene más la capacidad de traer el líquido, entonces ese líquido se acumula en el espacio intersticial produciendo el edema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el edema más común, doctor? Depende del grupo etario. Es muy difícil encontrar un edema cardiogénico, un edema nefrogénico en un chico o en una niña adolescente, a donde sí puede haber un edema endocrinológico que se llama mixedema por un hipotiroidismo. En una niña o en una adolescente o en una joven de 20 años que tiene varices, es muy común encontrar un edema en miembros inferiores por varices. Por eso hay que tener el cuidado de hacer el diagnóstico correcto. Es fundamental el diagnóstico. Retengo líquido porque me dijeron que tengo las piernas hinchadas y estoy tomando diurético. Eso es lo más común que se ve en la clínica. Sí. Y ahí la primer placa, ¿el edema es general o es localizado? ¿O es generalizado o localizado? Porque cuando hay varices y se me hinchan nada más que las piernas, por más diurético que yo tome, no voy a sacar el edema. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo te les acabo de enseñar? Que
diurético lo que va a hacer es aumentar el filtrado Claro, vamos del riñón. ¿Y claro. qué es lo que filtra el riñón? Lo que va por dentro del vaso Claro. sanguíneo, no lo que está afuera del Afuera. vaso sanguíneo. Entonces jamás voy a lograr recuperar ese líquido que está en el espacio intersticial, traerlo al espacio intravascular para que el riñón lo filtre. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? De acuerdo a la patología, si tenemos una insuficiencia cardíaca, que es una insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón, que es una bomba, no tiene la capacidad, es un circuito cerrado, no tiene la capacidad de bombear esa sangre como corresponde, entonces aumenta la presión por abajo del corazón. No vamos a hablar de lo que es la precarga ni la poscarga, pero aumenta la presión por abajo, entonces comienza a haber edema a la tarde, y cuando el paciente se acuesta comienza la reabsorción de edema de ese líquido nocturno y comienza a tener lo que se llama la nicturia, que es levantarse muchas veces a la noche a orinar, porque empieza a reabsorber, porque ponemos las piernas y el corazón a la misma altura, entonces disminuye la presión y comienza la reabsorción de líquido. ¿Es asintomático o tiene dolor? No, es sintomático, el paciente tiene síntomas y está hinchado, y hay un signo clínico muy común que hasta la gente misma lo sabe, que se llama signo de Godet. El signo de Godet es dedo en francés. Sí. Es como que apretemos un globo con arena. Si llenamos un globo de arena y lo apretamos, y ven que queda marcado el dedo y no va a volver. Eso se llama signo de Godet. Yo le agarro el miembro a la paciente, le aprieto con el dedo y queda marcado el pocito y el signo de Godet. El edema puede estar, como les digo, puede tener Godet en abdomen, Godet en miembros, Godet en cuello, edema en esclavina, que se llama en la parte superior, de los hombros para arriba. Bueno, la clínica es fundamental. La clínica es fundamental y investigar, porque los edemas pueden ser solamente de líquidos, pueden tener líquidos de proteína. En el video que estamos viendo atrás es particularmente de lo que se llama el linfedema. La particularidad del edema linfático es que es un edema con altísimo contenido de proteínas, que son proteínas de alto peso molecular. Esas proteínas después se van sedimentando con el tiempo. Como ese líquido va a permanecer fuera, esa proteína va a permanecer afuera, se va a ir depositando, como vemos en el video atrás de nosotros, se va a ir depositando debajo de la piel y va a producir un aumento en el grosor de la piel. Claro. Por eso el final de esa patología es lo que se llama la elefantiasis o la paquidermitis, porque hasta la piel copia el cuero de un paquidermo, se hace una piel gruesa y dura por el depósito de proteínas de alto peso. ¿Se da en mujeres y hombres por igual? No se da, depende de la patología. El linfedema es mucho más común en mujeres, el síndrome varicoso, las varices, es mucho más común en mujeres, la insuficiencia cardíaca es mucho más común en varones, los problemas cardiogénicos son más comunes en pacientes varones, y las alteraciones nefrológicas están un poquito repartidas, así como los edemas endocrinológicos son más frecuentes también en mujeres. Gracias, doctor. Muy amable.